Buenas tardes, mi nombre es Floria Camila Sánchez. El día de hoy voy a hablar sobre el sistema digestivo y sobre el sistema respiratorio. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la especialidad de Enfermería General en el plantel CONALEP número 105 de Valladolid, Yucatán. Vamos a iniciar con el aparato digestivo o también conocido como sistema digestivo. Aquí tenemos una pequeña imagen que representa las partes. Por ejemplo, acá está la boca, acá está el esófago, acá está la faringe, el estómago, está el recto, el ano, el intestino grueso, el intestino delgado, la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, y en esta imagen es lo que aparece. El aparato digestivo, o también conocido como sistema digestivo, contribuye con la homeostasis degradando los alimentos de manera que las células del cuerpo puedan absorberlos y utilizarlos. También absorbe agua, vitaminas, minerales y elimina los desechos. Este sistema se encuentra conformado por varios órganos, como la boca, la faringe, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, entre muchos más. Este sistema, a pesar de estar conformado por varios órganos, todos tienen una misma finalidad, y esa finalidad es aportarle al organismo componentes indispensables para el mantenimiento de la vida. De igual manera, estos órganos cumplen con 4 funciones, las cuales son trituración, transporte, digestión y eliminación. La trituración es el proceso que se efectúa en la boca. El transporte es el proceso que inicia desde la boca y finaliza en el recto. La digestión es el proceso que se encarga de la absorción de los nutrientes. En este proceso participan la boca, el estómago y el intestino. Y por último, la eliminación, el cual es el proceso de eliminar los desechos que no serán aprovechados por nuestro organismo, por lo que van a terminar siendo expulsados en heces fecales, las cuales pasarán a través del recto y finalizarán en el ano. Para entender mejor estos procesos, será mejor que conozcamos un poco más acerca de la anatomía de estos órganos. Ahora vamos a comenzar a describir la anatomía de los órganos que componen este sistema digestivo. Como primer órgano está la boca. En esta imagen acá está la boca. Las primeras acciones de la digestión son realizadas en la boca. La boca es una cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara y es en la que se ingieren los alimentos. En ella podemos encontrar la lengua y los dientes. Los movimientos que entren por la boca serán triturados gracias a los dientes y por el movimiento que realiza la mandíbula, es decir, cuando hacemos así. Dicha acción se debe a 2 músculos que se encuentran en esta zona y en esta zona. Estamos hablando de los músculos temporal y del músculo macetero, que se encuentran en esta zona, o mejor conocidos como los músculos de la masticación. Al momento de que los alimentos entran por la boca, la cantidad de saliva aumenta. La saliva es segregada por las glándulas salivales y nosotros los seres humanos contamos con 6, 3 en cada lado. Con la salivación y los fermentos de la digestión que contiene la saliva, se inicia la digestión de los alimentos, formándose así el bolo alimenticio. Un dato curioso es que la saliva tiene como función ablandar los alimentos para que no lastime el interior de nuestro estómago. Después de los procesos mencionados, se inicia la deglución del bolo alimenticio, que es el proceso mediante el cual pasa de la boca a la faringe y de la faringe al esófago. El segundo órgano es la faringe. Aquí está la faringe. Este órgano hueco comienza detrás de la nariz, baja por el cuello y termina en la parte superior de la tráquea y el esófago.
Este órgano se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior con la laringe, de la que está separada de la epiglotis, y con el esófago, al que derrama el bolo alimenticio. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos de estos mecanismos pueden producir el paso de los alimentos a las vías respiratorias o a la nariz en vez de haber pasado por el esófago. Como tercer órgano tenemos al esófago. En esta imagen lo podemos observar aquí. El esófago es un órgano que tiene la forma de un tubo que mide de 18 a 26 centímetros de longitud y se encarga de recoger el bolo alimenticio una vez acabada la fase bucofaringea de la deglución. Mediante una serie de movimientos contráctiles de la pared del esófago, el bolo alimenticio continúa su rumbo hacia el estómago. Por lo tanto, el esófago solo participa en la progresión ordenada del alimento. Como cuarto órgano tenemos al estómago, que se encuentra aquí. El estómago se encuentra ubicado en la parte superior izquierda del abdomen. Aquí se ve que es del lado izquierdo. La parte superior de este órgano se llama cardias. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Y es la parte más cercana al esófago, lo cual es acá se puede ver. Y siempre está abierta. Después sigue el fondo. Aquí está. Esta parte es la parte próxima al cardias y reduce el riesgo de que se produzca un reflujo gástrico. Pasamos al cuerpo. El cuerpo es la parte principal del estómago. En esta sección se encuentran los jugos gástricos, es donde el bolo alimenticio pasa a convertirse en el quimo. Las paredes del cuerpo se encuentran formadas por unas fibras musculares que permiten los movimientos peristálticos con la finalidad de mezclar el contenido que entra al estómago. Por consiguiente, encontramos el antro. Aquí es donde se almacena el quimo, donde va a esperar para convertirse en la siguiente estructura. Y por último encontramos el píloro. Actúa como una pequeña válvula que controla el vaciado del estómago al intestino delgado. El quinto órgano es el intestino delgado. El intestino delgado es un conducto que mide de 6 a 8 metros de largo. Se encuentra conformado por tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. El duodeno se encuentra separado del estómago por el píloro y se encarga de recibir la bilis proveniente del hígado y el jugo pancreático proveniente del páncreas. Seguido está el yeyuno. Y la parte final es el ileón. El ileón se encarga de comunicarse con el intestino grueso, o como también se llama el colon. En el intestino delgado continúa la digestión de los alimentos hasta que estos se convierten en componentes elementales aptos para su absorción. Y aquí juega un papel fundamental la bilis, el jugo pancreático y el propio jugo intestinal segregado por las células intestinales. Una vez que estas secreciones se mezclan, el quimo pasa a llamarse quilo. Las paredes del intestino delgado tienen la capacidad contráctil, permitiendo así la mezcla de su contenido y la propulsión hacia adelante. Una vez que los alimentos se han separado en sus componentes elementales, serán absorbidos. En el intestino delgado se absorben los nutrientes y también sal y agua. La absorción es un proceso muy eficiente. Menos del 5% de las grasas, hidratos de carbono y proteínas ingeridas se excretan en las heces de los adultos que siguen una dieta normal. Como sexto órgano está el intestino grueso. Tiene un diámetro de entre 7 a 10 centímetros y mide aproximadamente 1.5 metros. Esta es la porción del sistema digestivo que tiene mayor responsabilidad en la absorción de agua de los residuos alimenticios no digeribles.
Algo muy curioso de este órgano es que cada día llegan entre 1200 y 1500 mililitros de flujo ileal y entre 200 y 400 mililitros son excretados en forma de materia fecal. La función del colon es almacenar los excrementos durante periodos prolongados de tiempo y mezclar los contenidos para facilitar la absorción de agua, sal y ácidos grasos de cadena corta. Este órgano está dividido en 4 partes. El ciego recibe el quimo del ileón, que es la parte final del intestino delgado, pero entre estas dos estructuras se encuentra una válvula que las separa. Esto con la finalidad de evitar posibles retrocesos con los jugos intestinales. La segunda parte es el colon, que es la parte más extensa dependiendo de los mamíferos. En el caso de los humanos se divide en 4 partes más, las cuales son el colon ascendente, que se dirige hacia la zona del hígado, el colon transverso, que atraviesa la cavidad abdominal de derecha a izquierda del cuerpo. Por último, el colon descendente. Este se dirige hacia el fondo de la pelvis. La tercera estructura que compone este órgano es el recto. Este es el último tramo del sistema digestivo. Y aquí lo podemos ver. Tiene una longitud aproximadamente de 15 centímetros. Y se trata de un lugar de recepción de los materiales de desecho que quedan tras la digestión, es decir, las heces fecales. Esta es una de las partes más importantes para comprender la defecación humana. Y por último está el ano. Aquí lo podemos apreciar. Esta estructura mide aproximadamente 4 centímetros y está compuesto por 4 músculos implicados en la defecación. Este es un orificio por el cual se realiza la excreción de las heces. Aquí encontramos el esfínter, que es el encargado de regular el proceso de la defecación. El conducto anal se extiende desde el recto hasta la piel perineal y está recubierto por una mucosa. Ahora vamos a hablar de la fisiología. Los alimentos que consumimos todos los días están compuestos por partículas demasiado grandes para que el propio organismo las pueda utilizar directamente. Y por ello nuestro organismo las va a convertir en partículas que sean lo suficientemente pequeñas para poder absorber. A este proceso se le llama digestión. Por ejemplo, las proteínas son convertidas en aminoácidos. Aquellos productos que no pueden digerirse se van a excretar por heces. Y los productos absorbidos que no son convincentes para nuestro organismo serán excretados por la orina y junto a ellos otros productos derivados del metabolismo. Debemos de entender que el tubo digestivo tiene 3 partes diferenciales y unos órganos anexos, como la boca, la faringe. Estos órganos posibilitan la ingesta y el acceso a los alimentos del tubo digestivo. El estómago sirve como reservorio y da lugar a la mezcla. Al mismo tiempo prepara los alimentos para su paso al intestino. El intestino tiene como función primordial absorber las sustancias nutritivas. Desde el punto de vista histológico, el tubo digestivo tiene 3 partes concéntricas diferenciales. Cada una tiene su propia función. La primera es la mucosa, que está formada por un tejido epitelial y esta tiene funciones de protección y de secreción. La segunda capa es la submucosa, que está formada por tejidos conjuntivos que sirven de sostén a los vasos linfáticos y que sirven de sostén a los vasos sanguíneos y linfáticos. Y la tercera capa es la capa muscular. Esta es la capa responsable de la contracción del tubo digestivo. Ahora hablaré de los movimientos del tubo digestivo. La contracción de la musculatura del tubo digestivo produce 2 tipos de movimientos. El primero es el movimiento de segmentación. Estos sirven fundamentalmente para la mezcla de los contenidos del tubo digestivo. Y el segundo movimiento son los movimientos peristálticos. Este movimiento tiene la finalidad de hacer que el bolo alimenticio vaya progresando al tubo digestivo. Ahora vamos a hablar del aparato o sistema respiratorio.
El aparato respiratorio está compuesto por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Sus partes se pueden clasificar de acuerdo a su estructura o su función. Según su estructura, el aparato respiratorio consta de dos porciones, las cuales son el aparato respiratorio superior, que incluye la nariz, la cavidad nasal, la faringe y las estructuras asociadas. Y la segunda porción es el aparato respiratorio inferior, que incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. De acuerdo con su función, el aparato respiratorio también se divide en dos partes, y estas son la zona de conducción, que está compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados, tanto por fuera como por dentro de los pulmones, y se encargan de filtrar, calentar y humidificar el aire y lo conducen hacia los pulmones. Y la segunda parte es la zona respiratoria, que está conformada por tubos y tejidos dentro de los pulmones responsables del intercambio gaseoso. Quiere decir que es en donde se realiza el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Entre sus principales funciones están la intervención en el intercambio gaseoso, es decir, que capta el oxígeno para llevarlo a las células del organismo y así eliminar el dióxido de carbono que es producido por ellas. Se encarga de regular el pH sanguíneo y contiene receptores para el sentido del olfato. Se encarga de filtrar el aire inspirado, además de producir sonidos, y excreta pequeñas cantidades de agua y calor. Primeramente hablaremos de la nariz. La nariz es un órgano especializado localizado al inicio del aparato respiratorio, o también conocido como sistema respiratorio. Se encuentra dividido en dos porciones, la porción externa y la porción interna. La porción interna se denomina como cavidad nasal. La porción externa de la nariz es la parte visible en la cara y consiste en un armazón de soporte óseo y de cartílago y alino, cubierto por músculo y piel y revestido por una mucosa. El marco óseo de la porción externa de la nariz está constituido por los huesos frontal, los huesos nasales y los huesos maxilares. La estructura cartilaginosa está constituida por el cartílago nasal septal, que forma la porción anterior del tabique nasal, los cartílagos nasales laterales, que están debajo de los huesos nasales, y los cartílagos alares, que constituyen parte de las paredes de las fosas nasales. Como el soporte cartilaginoso está compuesto por el cartílago y el lino, la porción externa de la nariz es bastante flexible. En la parte inferior de la nariz hay dos aberturas llamadas narinas u orificios nasales. Las estructuras internas de la porción externa de la nariz cumplen con tres funciones: el calentamiento, la humidificación y la filtración del aire inhalado, como se había mencionado anteriormente, la detección del estímulo olfatorio y la modificación de las vibraciones vocales a medida que van pasando a través de las cámaras de resonancia, que son huecas y poseen gran tamaño. La porción interna de la nariz, o conocida como cavidad nasal, es un gran espacio en la región anterior del cráneo. Se encuentra ubicado en posición inferior con respecto al hueso nasal y en posición superior con respecto a la cavidad bucal. Se encuentra revestido por músculo y mucosa. En su parte anterior, la cavidad nasal se continúa con la porción externa de la nariz, y en su parte posterior se comunica con la faringe a través de dos aberturas llamadas narinas internas o coanas. Los conductos de los senos paranasales que drenan el moco y los conductos nasolagrimales que se encargan de transportar las lágrimas desembocan en la cavidad nasal. Ahora seguimos con la faringe. La faringe ya la mencionamos anteriormente. Se llama coloquialmente como garganta y tiene
tanto funciones como digestivas como del sistema respiratorio. La faringe se encuentra localizada detrás de las cavidades nasales y orales. Se encuentra por encima de la laringe y delante de la columna vertebral cervical. Su pared está compuesta por músculos esqueléticos y revestida por una mucosa. Entre sus funciones principales están las siguientes. Los músculos esqueléticos relajados ayudan a mantener la permeabilidad, mientras que cuando se contraen los músculos esqueléticos ayudan en la deglución de los alimentos, además de que funciona como un pasaje para el aire y los alimentos y líquidos. La faringe funciona como una caja de resonancia para emitir los sonidos del habla y alberga las amígdalas, las cuales participan en las reacciones inmunológicas contra los agentes extraños. La faringe se divide en tres partes, las cuales son llamadas nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe se encarga de recibir el aire de la cavidad nasal a través de las fosas nasales, al igual que se encarga de recibir grumos de moco que están cargados de polvo. La bucofaringe tiene una sola abertura, que son las fauces, las cuales se comunican a su vez con la boca, además de que realiza funciones tanto digestivas como respiratorias y representa un pasaje para el aire y los alimentos y líquidos. Y la última parte, que es la laringofaringe, constituye el pasaje compartido tanto como por la vía respiratoria como por el tubo digestivo, y se encuentra recubierta por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Seguimos con la laringe. La laringe, o también conocida como la caja de resonancia, es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento compartido entre la cuarta y sexta vértebra cervical. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas cartilaginosas, 3 piezas pares y 3 piezas impares. Ahora seguimos con la tráquea. La tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Se encuentra localizado por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, en donde se dividen los bronquios principales izquierdo y derecho. La pared de la tráquea está compuesta por las siguientes capas, desde la más profunda hasta la más superficial. La primera capa es la capa mucosa, la segunda capa es la capa submucosa, la tercera capa es la capa del cartílago hialino y la cuarta capa es la capa de la adventicia. La función principal de la tráquea es transportar el aire hacia adentro y fuera de los pulmones, el proceso de la respiración, e impulsar partículas extrañas hacia la faringe para su expulsión. En el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se bifurca en un bronquio principal derecho que se dirige hacia el pulmón derecho y en un bronquio principal izquierdo que se dirige hacia el pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho es más vertical, más ancho y más corto que el bronquio principal izquierdo. Como resultado, algún objeto que sea aspirado tiene mayor probabilidad de alojarse en el bronquio principal derecho que en el bronquio principal izquierdo. Al ingresar a los pulmones, los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños, los cuales son llamados bronquios lobares. Los bronquios lobares se siguen ramificando y crean bronquios incluso más pequeños que ellos mismos, los cuales son llamados bronquios segmentarios, los cuales se dividen en los bronquiolos. Dichos bronquiolos se siguen ramificando varias veces más hasta terminar convirtiéndose en bronquiolos terminales. Y por último está el diafragma. El diafragma es un músculo ancho, plano y delgado
que tiene la forma de una cúpula, la cual se encarga de separar el tórax del abdomen. Y así hemos terminado de mencionar las partes que conforman el aparato o sistema respiratorio. Y esto es todo por mi parte, maestra. Quiero dejar un comentario al respecto de esto y he aprendido mucho sobre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Yo no tenía idea de que habían órganos que se utilizaban en ambos. Yo sabía que habían órganos que se relacionaban con ambos sistemas, pero no sabía qué órganos eran o cómo se llamaban al 100%. Sin embargo, me pareció muy interesante realizar este video, aunque fue un poco difícil porque pues hay ruido en los alrededores y también se me cansa la voz por estar tratando de hablar y hablar. Sin más que decir, me despido y espero que el próximo video que nos